actividad del día de hoy después de nuestra evaluación. Para decirles, jóvenes, que salieron, casi la mayoría salió muy bien en la evaluación, más el trabajo que estamos todavía calificando, jóvenes, les pido un poquito de tiempo, un poco de paciencia, por favor. Estamos tratando de ser lo más objetivo en leer los trabajos, decirles en cuanto al trabajo que ustedes pues, acompañaron en Classroom, jóvenes, compartimos en Classroom, pues se ha estado tratando de calificar lo más objetivo posible. Solo quisiera recordar, jóvenes, por favor, si me permiten, creo que aprovecho, en tanto vienen los compañeros, empezamos, vamos a esperar a otros compañeros un momentito, y también para indicarles que el día de hoy vamos a ver, a leer, a analizar y a comentar la ley de áreas protegidas. Prácticamente estamos entrando ya en la módulo quinto, jóvenes, de nuestra unidad. Vamos a la recta final y luego entraremos a lo que es propiamente el derecho ambiental, ya que, como vamos a ver, esta ley de áreas protegidas está un poco, como que conlleva un poco de derecho agrario, pero también, y creo que con mayor carga, del derecho ambiental. Pero vamos a ver, pues, esta ley hoy, el día de hoy, el decreto número 4-89, jóvenes. Y les decía, en relación a los trabajos, jóvenes, solo quisiera decirles, por favor, los compañeros que no sé por qué razón únicamente respondieron las preguntas formuladas de la 1 a la número 6, con su respectivo fundamento legal, decía que tenían a la mano la ley, jóvenes. Sin embargo, no hicieron la descripción del proceso catastral. Lamentablemente, no sé qué pasó, ¿verdad? Realmente el trabajo versaba sobre 10 puntos, pero trabajando el proceso catastral, que pues tenía una ponderación, como vieron ustedes, de 4 puntos. Entonces, los que no hicieron esa parte prácticamente, pues se quedaron procesos, y fueron varios compañeros jóvenes. 1, 2. En relación siempre al proceso catastral, por favor recuerden, bueno, breve comentario, incluso unos compañeros hicieron excelente trabajo, jóvenes, los felicito realmente, no doy nombres, especialmente compañeras, creo que manejan muy bien la máquina, diagramaron precisamente el proceso catastral, muy bonito el trabajo, realmente, jóvenes, completo. Empezando, solo para recordar, les decía, jóvenes, este trabajo no era únicamente para hacer puntos, sino que sobre todo para su conocimiento, para su aprehensión, en otras palabras, para su patrimonio intelectual como futuro profesional del derecho. Realmente conlleva ello. Y es solo para dedicarles, jóvenes, recuerden que se inicia el proceso catastral con la declaratoria de zona en proceso catastral. Si el Consejo Directivo del RIC no emite esta declaratoria de zona en proceso catastral, no hay actividad catastral. No se lleva a cabo el catastro, jóvenes. Obligadamente, digamos, para arrancar el trabajo, para iniciar el trabajo, pues se emite esta declaratoria de zona en proceso catastral. Recuerden, ahí se nos habla de 100 días calendario. Dentro de esa fecha ya empieza precisamente estas actividades. La mayoría de ustedes, todos hablaron de levantamiento de información catastral. Muy bien, es, digamos, si queremos el primer paso después de la declaratoria de zona en proceso catastral. Luego también resultaba muy importante, y varios compañeros obviaron este paso o esta fase, el análisis de información catastral. Decíamos, cuando platicamos sobre este proceso, es un trabajo de gabinete y obligadamente hay que hacer ese análisis de información catastral.
Si no se hace ese análisis, no se está procesando por parte del RIC la información bruta que se recogió en campo, sino que se tiene que procesar a nivel de gabinete a través de ese paso que señala la ley en el artículo 33, el análisis de información catastral. Una vez que se hace este análisis de información catastral, luego el artículo 34 indica que hay una exposición pública. Se llaman a los interesados, a los que concurrieron en este llamamiento de la declaratoria en zona de proceso catastral jóvenes y participaron en el levantamiento de información catastral, si están de acuerdo o no con la información, con las medidas, con las colindancias, con los derroteros, toda la información que se levantó en campo. Y si eso está bien, muy bien, viene el siguiente paso, y también obligado. Es un trabajo de gabinete, que es el análisis de investigación jurídica. Obligadamente, jóvenes, hay que pasar por la investigación, el análisis de investigación jurídica, obligadamente, para establecer la legalidad de la tenencia, de la posesión o del dominio en su caso. Y recuerden, para eso está la unidad jurídica del RIC, para realizar ese trabajo de gabinete. Incluso dentro de los pasos previos también tiene una intervención esta unidad jurídica del RIC. Pero en esta fase ya del proceso catastral tiene que pasar obligadamente el expediente a análisis e investigación jurídica. ¿Para qué? Como dispone el artículo 33 con la finalidad de que el equipo jurídico indique de que todo está bien legalmente. Y luego se traslada, recuerden, al Consejo Directivo de RIC y viene el siguiente paso. Bueno, aquí jóvenes, varios compañeros no anotaron este paso del análisis de información catastral. Y tampoco anotaron el análisis de investigación jurídica. Análisis e investigación jurídica que resulta importante. Obviamente, al no hacer esta anotación o al obviar esta fase del proceso, pues resta puntos, jóvenes. Estaba en la ley o está en la ley. Luego viene el siguiente paso de la declaración de predio catastral, que puede ser, como indica el artículo 35, jóvenes, regular, pero también puede ser irregular, como dispone el artículo 36. Me detengo acá, por favor. Pues algunos tampoco anotaron esta fase. En cuanto a levantamiento de información catastral en comunidades indígenas, le decía, viene a ser como una excepción del proceso, jóvenes, si se trata de comunidades indígenas. Dado lo del idioma, a veces la falta por el analfabetismo, especialmente por la barrera idiomática, por eso se señala, repito, incluso les indicaba no porque no sea importante, sino que resulta ser como un accidente, digamos, o una excepción en este proceso. Sin embargo, varios compañeros hicieron esa anotación, pero aquellos que no hicieron la anotación en cuanto a las comunidades indígenas, pues no resulta ser problema, porque entonces estas son las fases que se están siguiendo. Luego, la firmeza de la declaración. Y algunos no llegaron ahí, sino que solo hicieron la anotación de declaración de predio catastrado regular o bien irregular, y ahí terminó. Todavía no ha terminado el proceso catastral. Jóvenes, recuerden, tiene que haber firmeza de la declaración, porque recordemos, incluso se puede impugnar esa firmeza solicitando la revisión. No estar de acuerdo, por ejemplo, con la firmeza de declaración. Se obvió algo dentro del proceso. Sin embargo, transcurrido 30 días y no hay ninguna inconformidad,
respecto a la declaración de predio catastrado, pues queda firme la declaración, causa estado, como se dice jurídicamente, de conformidad con el artículo 37. Al estar firme la declaración, viene la última fase, el último paso de ese proceso catastral, porque con la firmeza de declaración no es suficiente, jóvenes. Hay que oficializar mediante una declaratoria del Consejo Directivo del RIC, la declaratoria de zona catastrada, como lo establece el artículo 40 de la ley. Y repito, algunos compañeros no anotaron la declaratoria de zona catastrada, únicamente llegaron a la declaración de predio catastrado algunos, otros solo a la firmeza de la declaración. Entonces no queda cerrado el proceso todavía. Al no existir o al no haber esa declaratoria de zona catastrada. Sin embargo, repito, pues algunos compañeros no completaron eso, razón por la cual, jóvenes, les sé indicar, me faltan pocos, pero algunos sacaron 8, 9 puntos por esas omisiones. La mayoría sacó 10. Y aquellos compañeros, pues, que no hicieron el trabajo completo, pues, ahí sí sacaron 6 puntos, jóvenes, porque a eso sí, todos contestaron las 6 primeras preguntas. Así que, por favor, creo que para lunes ya les tengo toda la información. En cuanto a su examen, salieron muy bien, jóvenes. Creo que esta metodología que se usó en esta oportunidad, quisiera decirles, pues gracias a la sugerencia de la compañera Carolina Romero, y también complementamos ya con la elaboración de las preguntas. Lo único también sé decirles, requiere tiempo. La verdad, jóvenes, nos llevó un poquito de tiempo. Entonces, de igual manera, ahora también la calificación de sus trabajos, pues he tenido la oportunidad de hacerlo en las noches, ya que durante el día, pues, por razones de ocupación, no puedo durante el día. Entonces, espero que para el día lunes tengamos ya toda la información, jóvenes. Pero en términos generales, en cuanto al examen y también el uso de la plataforma Moodle, pues no tuvimos problemas y en su examen salieron muy bien. La mayoría, realmente la mayoría. Dicho esto, entonces me hace un poco de tiempo, por favor, para el resultado, y creo que todavía no nos está funcionando el sistema oficial de notas de la facultad. Creo que les vamos a compartir los resultados nuevamente, jóvenes, en Classroom. En Classroom les vamos a compartir los resultados. Luego, en relación al examen extraordinario, por favor, he recibido de parte de la coordinación una sola solicitud. No he revisado todavía, jóvenes, hasta la tarde, no sé si haya ingresado al correo institucional alguna solicitud, pero también, por favor, quisiera indicar esto. Le escribí a compañero Billy, muchísimas gracias, Billy, por su colaboración y por su comunicación a través del grupo de WhatsApp, pero los que están solicitando o van a solicitar o ya solicitaron, debían de solicitar ya, jóvenes, por el transcurso del tiempo, como le establece el artículo 23 y 24 del reglamento de evaluación, pues tiene que justificar por qué no se examinaron. Por favor, jóvenes, a una justificación documental. En el caso del compañero que ya solicitó, pues lamento profundamente el fallecimiento de su señora madre ese día. Ahorita le concedo la palabra a Billy. Muchas gracias. Ahorita, Billy, ahorita le concedo la palabra. Les decía, jóvenes, el compañero que presentó solicitud, que justificó y elevó a coordinación la solicitud, pues ese día lamentablemente falleció su mamá. Pues, ahí es como establece el artículo 24, jóvenes, del reglamento de evaluación, obviamente tiene derecho al examen extraordinario. Sí, Billy, si fuera tan amable. Billy, tiene la palabra, Billy.
No le escucho, Billy. No sé. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Billy. Sí, buenas tardes. Por favor, bienvenido. Sí, gracias. Es algo para comentar. Hice un formulario y solamente 2 personas llenaron. Ya, como ya se les había comentado, según normativo, tenían 3 días para poder enviar la solicitud. Entonces, siempre se tiene que enviar a coordinación, ¿verdad? Entiendo eso. Aparte, era el formulario para poderlo llenar. Únicamente 2 personas lo llenaron, entre ellas el compañero que mencionaba. Ya. Entonces, no sé qué procede en este caso, si usted pues va a dar hasta hoy para aquellas personas que hagan falta o se lo paso. No, ya pasó el tiempo, los 3 días. Ahora se ingresó en tiempo y le ruego que me lo traslade. Por favor, Billy. De acuerdo. Por favor, si fuera tan Perfecto, amable. licenciado. Muchas gracias, Billy. Ahí me lo traslada. Bueno, entonces, el examen extraordinario, jóvenes, y los que ya justifican, les repito, jóvenes, un poquito de formalidad también en ese sentido, por favor, porque así establece pues nuestro reglamento. No es nada más porque no entré al examen y no entré y pido extraordinario. Por favor, justifiquemos documentalmente la causa de la inasistencia de la evaluación. Pero les decía, jóvenes, entonces, para los que se van a examinar en extraordinario, se va a realizar el día viernes 28. Tenemos un poco de tiempo porque quisiera quedar ya con todas las calificaciones, jóvenes, les digo para el lunes, ya arreglado todo en cuanto al resultado de su examen y del trabajo. Entonces, para el día 28, viernes, después de nuestra clase, a las 20:15, por favor, para las 21:15. Siempre tienen una hora para su examen extraordinario. Hay un poquito de tiempo, pero por favor no se confíen, jóvenes. Pues también tenemos que elaborar el examen, pues, lleva un poquito de tiempo. Entonces, el examen extraordinario se va a llevar a cabo el día 28, viernes 28, a las 20:15, para las 21:15. Una hora siempre de examen. Le ruego, Billy, si fuera tan gentil de compartir esta información a los compañeros para que se preparen para el viernes 28. Le voy a agradecer mucho, Billy. De todas maneras, me comunico con usted en WhatsApp. No sé, Con todo gusto, licenciado. muchas gracias, Billy. No sé, ¿alguna otra observación, Billy? ¿Compañeras o compañeros? No, licenciado, únicamente eso sería. Va, perfecto, Billy, muchas gracias. Finalmente, jóvenes, ahora el examen final, ya no vamos a formular preguntas así como les hice ahora. Por favor, ahí nuevamente vamos a examinarnos como en la primera oportunidad, primer examen parcial. Obviamente utilizando, quizá no obviamente, sino que vamos a utilizar siempre, jóvenes, a utilizar siempre la plataforma Moodle Rad, por favor. Y recuerden, Moodle Rad, al igual que Classroom, ¿verdad? Pero Moodle Rad nos da 3 posibilidades: selección múltiple, falso y verdadero, y emparejamiento. Entonces, así va a ser nuestro examen final. Los que ya tienen muy buena zona, realmente, jóvenes, pues los felicito. De todas maneras, por favor, recuerden, jóvenes, aunque saquen un punto, porque si no, no vale, no cuenta, pues, para el examen final, aunque saquen un punto para los 62, o si llevan ya 60, para sacar un punto para los 61. Por favor, recuerden eso. En alguna oportunidad, algunos compañeros habían sacado como 61 y ya no se metieron al examen final. Hay que hacerlo, jóvenes, por disposición reglamentaria, para que valga precisamente la zona y el punteo del examen final. Recuerden, reglamentariamente así se dispone: 2 parciales y un examen final. Bien, jóvenes, el día de hoy les decía, ya prácticamente entramos a la quinta unidad de nuestro programa y propiamente
va allá en materia de derecho ambiental, estaremos entrando precisamente abordando la sexta unidad, el sexto módulo y último de nuestro programa. Entonces ahora vamos a entrar al quinto módulo, todavía en materia de derecho agrario, jóvenes, por favor. El día de hoy vamos a analizar, a leer, a analizar, a comentar, les decía, la ley entre el derecho agrario, jóvenes, y el derecho ambiental, porque aquí se nos va a hablar básicamente y de manera esencial. Quisiera decirles, por favor, jóvenes, en este tema del derecho ambiental, pues vamos a hablar de los recursos, especialmente de los recursos que en el caso de nuestro país, jóvenes, que Guatemala tiene. Entre ellos aparece, por ejemplo, el recurso suelo. El recurso suelo, el recurso tierra que hemos estado abordando a lo largo de estos meses en nuestro curso de Derecho Agrario, pues es muy importante para la práctica de la actividad agrícola. La silvicultura, la ganadería y la silvicultura, la ganadería y la agricultura propiamente, pero se relaciona también de manera muy estrecha, jóvenes, y está ahí el derecho agrario, con el tema precisamente del aprovechamiento del agua, el recurso hídrico. ¿Y qué es lo que hace? Y veremos en el texto ya de la ley de áreas protegidas, jóvenes, que es el decreto 489, pues busca proteger esas áreas y especialmente al establecer a través de la ley de áreas protegidas determinadas franjas o espacios territoriales en búsqueda del resguardo y de la protección, en este caso, hablando del derecho agrario, del suelo, de la tierra, para la práctica precisamente de la agricultura. De igual manera, jóvenes, la práctica silvicultural, la silvicultura y también la práctica de la ganadería. Pero a la vez que se protege el suelo, también se protege el recurso hídrico de nuestro país, que de una u otra manera está alimentando, está dándole vida a ese suelo, para que no se convierta nuestro espacio territorial en un ámbito desértico, en desierto. Una vez, pues, en un desierto, jóvenes, sabemos bien, ya no se puede practicar la agricultura, muy difícilmente. De igual manera, la ganadería, de igual manera, jóvenes. Entonces, por eso les decía, esta ley de áreas protegidas está, si quisiéramos, entre el derecho agrario y el derecho ambiental, porque vamos a ver el bien jurídico tutelado, el bien jurídico tutelado que vamos a encontrar acá es materia de derecho agrario, el suelo, la tierra, el agua, el recurso hídrico, pero también, jóvenes, está el bien jurídico tutelado, por ejemplo, el ambiente. Ahí es donde vamos a ver por qué se declaran o por qué existen áreas protegidas. Porque ya en el tema propiamente ambiental vamos a ver la protección de la flora y de la fauna. Obviamente silvestre, de la flora y de la fauna. Pero también de los denominados, y que ya vimos en alguna oportunidad en nuestra clase, jóvenes, especialmente en el tema forestal, los ecosistemas. El hábitat de los animales, el hábitat de las plantas. Y se señala que Guatemala es un país riquísimo, jóvenes, en biodiversidad, en distintas variedades de vida de animales
y de plantas, es una riqueza grande. Y ahí entra también a proteger, a resguardar como bien jurídico tutelado, decía Jóvenes, la fauna y la flora, la ley de áreas protegidas. Aparte va a ser la ley que vamos a ver propiamente en derecho ambiental en la próxima unidad, la ley de mejoramiento y protección del medio ambiente. Razón pues por la cual vamos a entrar a ver esta ley, jóvenes, porque después les agrego, por favor. Hoy vamos a ver la ley de áreas protegidas, jóvenes, si la consiguen mejor, les recomiendo, por favor, esta ley, jóvenes, pero vamos a retomar el libro Derecho Agrario y Ambiental, porque después de esta ley, ya para el día lunes, vamos a empezar a abordar la estructura agraria de Guatemala. ¿Qué es la estructura agraria? Creo que es igual a de forma agraria en nuestro país. Intelectuales que aspiraban por un país mejor, veían una mejor perspectiva para nuestro país, dado lamentablemente la situación de mucho problema en Guatemala, especialmente en el agro, y el tema de la problemática, la pobreza jóvenes y la extrema pobreza, que aún persiste, pues en los medios de comunicación hacían una remembranza o recordación precisamente de este movimiento del 20 de octubre de 1944 y luego la emisión de la Constitución de 1945 que abre espacios de participación de la ciudadanía en la vida pública, especialmente el caso de las mujeres para ejercer el voto, de los analfabetos de igual manera, y algunas instituciones jóvenes que logran también cierto espacio de capacidad de participación por sí mismas y de desenvolvimiento, obviamente en el marco de la institucionalidad jurídica del país y bajo el rigor ya de la Constitución de 1945, y es exactamente el caso de nuestra casa de estudios, la Universidad de San Carlos, que logra nuevamente el espacio autonómico para poder atender a sus estudiantes. Y pues creo que al hacer esa rememoración es muy importante y especialmente en este tema que vamos a ver ya próximamente sobre el tema de la reforma agraria. E hizo hito en Guatemala, sigue haciendo todavía historia, jóvenes, esta ley, el decreto 900. Pero dejamos esto hasta acá. Muy bien. Perdón, jóvenes, se escucha. Entonces, me permite, muchísimas gracias. Me permite un momento, jóvenes, por favor. Muchas gracias, jóvenes. Ahorita me conecto, por favor. Ahora sí estamos, jóvenes, disculpen. Agradezco mucho la observación. Muchas gracias, muchas gracias. Pues les decía, jóvenes, entonces, en este marco de la conmemoración de esta gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944, pues volvemos a abordar el tema de la estructura agraria del país que se abordó en ese tiempo y se alegó a nivel constitucional, recuerden el principio de la función social de la propiedad y de la tierra esencialmente. Bien.
Entramos pues a ver el día de hoy, les voy a compartir, jóvenes, por favor, el documento, la ley. Acá vamos a hacer análisis de la ley. Acá, jóvenes. Creo que aquí estamos, jóvenes. Entonces, ahora creo que sí se escucha mejor, jóvenes, disculpen. Sí. Ya, muchas gracias, disculpen, jóvenes, muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy, les decía, jóvenes, a analizar y resaltar, como siempre, algunos aspectos normativos, si queremos algunas normas, no así las administrativas o que se refieren a la estructura de la institución que se crea al tenor de esta ley. Entonces tenemos el decreto número 4-89. Por favor, esta ley pues entra ya en nuestra evaluación final, pero también es importante que la conozcamos, jóvenes, en nuestra preparación académica, en nuestra preparación profesional. El decreto número 4-89 del Congreso de la República, entonces acá le decía, aborda más de temas de carácter ambiental, pero estrechamente relacionados con el derecho agrario. De esa cuenta se nos habla considerando que la conservación, restauración y manejo de la fauna y flora silvestre de los guatemaltecos es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico sostenido del país. Se insiste en este desarrollo económico social de Guatemala, jóvenes. Hay una insistencia en eso. Y ahora, para el aprovechamiento precisamente de la fauna y de la flora silvestre. Y veremos en el texto de la ley algunas definiciones. Y sobre todo les recomiendo, jóvenes, por favor, disculpen, si gustan, pueden anotar, disculpen, jóvenes, tenemos ya el decreto, si gustan, anoten, jóvenes, por favor, de todas maneras, ya que les voy a compartir el decreto 90-2000, que viene a reformar precisamente esta ley, el decreto número 90-2000 del Congreso de la República, que va a reformar precisamente esta ley, el decreto número 4-89, en el tema de la Comisión Nacional, en la Comisión Nacional Jóvenes de Áreas Protegidas. Estaba CONAMA, sin embargo CONAMA desapareció y surgió al tenor de este decreto 90-2000, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y que tiene que ver precisamente con este decreto. Así tenemos que los recursos de flora y fauna han devenido en franco deterioro al extremo de que varias especies han desaparecido y otras corren graves riesgos de extinción, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 64, declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación, y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales, reservas, los refugios naturales, la fauna, la flora que en ellos exista. Entonces les decía, jóvenes, básicamente en esta parte del patrimonio natural de la nación encontramos el suelo, si queremos la tierra, especialmente el suelo. Encontramos también como patrimonio natural de la nación el recurso forestal, jóvenes, el recurso hídrico, creo que hay el recurso hídrico que nos interesa en este caso. Entonces, el suelo, jóvenes, para la conservación del suelo, forma parte, repito, del patrimonio natural de la nación, el suelo, el recurso hídrico, el recurso forestal, y que mediante una ley específica se garantizará la creación, protección de parques nacionales, reservas, los refugios naturales, la fauna y flora que en ellos exista, considerando que para la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente, aquí es donde ya les decía, entra al tema del derecho agrario. Es indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos que protejan la vida silvestre de la flora y fauna del país,
considerando que la virtual ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país ha hecho nugatoria la acción individualizada de los distintos entes que la administren. En relación a esto de las categorías de áreas protegidas del país, jóvenes, por favor, vamos a encontrar en el reglamento de esta ley varias categorías de áreas protegidas. Ahí se nos señala en el reglamento de la ley, jóvenes, cuáles son estas áreas protegidas. Además, quisiera indicarles, por favor, de igual manera, adelante decirles, jóvenes, en el reglamento de la ley, de esta ley, que es el acuerdo gubernativo número 759-90, 759-90, jóvenes, acuerdo gubernativo, el reglamento de la ley nos trae, o apareja, como decimos, nos trae varios conceptos y se refiere a glosario. Por favor, vamos a leer este glosario. Es importante, por ejemplo, porque nos indica, vienen conceptos y a la vez definiciones, como apareció en la ley del RIC, conceptos y definiciones, también como encontramos en la ley forestal, conceptos y definiciones. Solo que acá ya no viene en el texto de la ley, sino que en el texto viene en el reglamento de la ley de áreas protegidas, dice glosario, entre otros, por ejemplo, conceptos, dice aprovechamiento de fauna y flora y silvestre, e indica qué es, y dice es el uso sostenido que se hace de la vida silvestre, pudiendo ser con fines de subsistencia, comerciales, deportivos, de investigación, exhibición o educación, así como de afición. Y luego también trae el concepto áreas protegidas legalmente declaradas y su definición, qué es arrendamiento, qué son asentamientos humanos, qué es centro de rescate. Viene la palabra cimarrón, dice, cimarrón son especies domésticas de animales que accidental o deliberadamente son introducidas en la naturaleza y se comportan como animales salvajes. Es lo que ha sucedido en algunos países, por ejemplo, con los perros jóvenes, además de los perros salvajes, pero algunos perros se han ido, se han perdido y se han multiplicado. Prácticamente eran especies domésticas que luego se convirtieron en animales salvajes. Ha sucedido también con los gatos y otras especies. Luego nos señala CITES. Lo único, la palabra CITES es prácticamente, dice jóvenes, son siglas. CITES son las siglas que identifican al Convenio Internacional para el Comercio de las Especies de Fauna y Flora Silvestre amenazadas de extinción. Entonces, trae varios conceptos, jóvenes. Por favor, leamos estos conceptos y sus respectivas definiciones. Termina hasta acá donde dice zonificación. Dice zonificación es la división de la unidad en sectores que tengan un tipo de manejo homogéneo, estableciendo sus normas de utilización. Está en el reglamento de la ley. Y en cuanto a las categorías de la que nos está hablando, a que se refiere precisamente esta parte considerativa, este considerando de la ley, jóvenes, al indicar acá, y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas. Encontramos acá en el artículo 8 del reglamento. Por favor, vamos a leer el artículo 8 del reglamento, es amplio, pero ahí nos señala, jóvenes, categorías de manejo. Artículo 8, categoría de manejo. Conforme a este reglamento, las categorías de manejo de las áreas protegidas son las siguientes. Categoría tipo 1, se refiere a Parque Nacional, Reserva Biológica. Categoría tipo 2, ahí también nos señala cuáles son. Categoría tipo 3, de igual manera, señala cuáles son. Categoría tipo 4, señala cuáles son. Categoría tipo 5, es nada más una, la reserva natural privada. Categoría tipo 6, la reserva de la biosfera.
acá nos van a hablar de la reserva de la biosfera maya, por ejemplo. Esas son las categorías que trae el reglamento de esta ley, jóvenes. Son prácticamente 6 categorías, 6 tipos de categorías, razón por la cual nos indica acá y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país. Ha hecho obligatoria la acción individualizada de los distintos entes que la administran. Por tanto, decreta la Ley de Áreas Protegidas. Título 1, los principios en que se inspira esta ley, los objetivos que se persiguen, objetivos generales, y luego el ámbito de aplicación de la ley. Ya dice aplicación, pero se refiere a aplicación de la ley, el ámbito territorial, el espacio donde se aplica. Así tenemos en el artículo 1, capítulo 1, artículo 1, interés nacional. La diversidad biológica o la biodiversidad, como también señalan algunos jóvenes y algunas normativas. El caso de Naciones Unidas habla de la biodiversidad e incluso hay un convenio de biodiversidad que se generó en el seno precisamente de Naciones Unidas para la protección de la flora y de la fauna, pero dice, la diversidad biológica es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos. O sea, son esos bienes que la naturaleza ha proporcionado ahí sí que a la población guatemalteca, jóvenes. El caso del suelo, decía que es de nuestro interés, el caso del agua, de igual manera, y también acá del recurso bosque o del recurso forestal. Y por tanto se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas. Y se crea un sistema, como se indica acá en el artículo 2, la creación del sistema de guatemalteco de áreas protegidas. Se crea el sistema guatemalteco de áreas protegidas, se le conoce como SIGAP. Sus siglas son SIGAP, integrada por todas las áreas protegidas y entidades que la administran, cuya organización y características establece esta ley a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y utilización de los recursos naturales del país. Es el tema que compete en materia de derecho agrario, les indicaba jóvenes, y la diversidad biológica. Más acá ya es tema de derecho ambiental, propiamente la flora y la fauna. De esa cuenta en el artículo 3 se refiere a la educación ambiental. Se considera factor fundamental para el logro de los objetivos de esta ley la participación activa de todos los habitantes del país en esta empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas educativos, formales e informales, que tienden al reconocimiento, conservación y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala. Entre derecho agrario, les decía jóvenes, y derecho ambiental. Artículo 4, la coordinación. Para lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la estrecha vinculación y coordinación con las disposiciones de las entidades establecidas por otras leyes. El caso, por ejemplo, de la ley forestal, en la creación de INAP, que ya vimos, jóvenes, del Instituto Nacional de Bosques, que persiguen objetivos similares en beneficio de la conservación y protección de los recursos naturales y culturales del país. ¿Cuáles son los objetivos? Capítulo 2. Los objetivos de esta ley se señalan como objetivos, pocos, pero muy puntuales. Los objetivos generales son a asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. Y vamos a entender, como dice la ciencia, jóvenes, la ecología precisamente es esa disciplina, es esa ciencia que se encarga de estudiar los organismos vivos, hasta incluso el mismo ser humano, los organismos vivos y su interacción. Y especialmente en el caso de la flora y la fauna, jóvenes, su interacción con su ambiente, con su hábitat. Hay árboles, si queremos, propios de determinados lugares. Si se van a plantar a otro lugar, pues, como decimos coloquialmente, jóvenes, no pegan. No se adaptan a ese lugar. Entonces, esos son los procesos ecológicos, repito, y los denominados ecosistemas.
lograr la conservación de la diversidad biológica del país, alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional. Vimos ya en la ley forestal Gómez, en materia forestal, en materia silvícola, el tema de los ecosistemas y las plantas, especialmente el recurso forestal. Defender y preservar el patrimonio natural de la nación. Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional con carácter de utilidad pública e interés social. Capítulo tercero se refiere al espacio de aplicación de esta ley o al territorio de aplicación, ámbito de aplicación. Básicamente acá pues se está hablando del ámbito territorial, jóvenes, del ámbito espacial y pues involucra igual el ámbito personal. Y igual pues el ámbito temporal, jóvenes, es por tiempo indefinido. Mientras tenga vigencia la ley, pues no es una vigencia indefinida. Entonces, estamos hablando de este ámbito de aplicación de la ley. Artículo 6, aplicación. La presente ley es de aplicación general en todo el territorio de la República. Y para efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en las materias de su competencia, los consejos de desarrollo urbano y rural y las municipalidades coadyuvarán en la identificación, estudio, proposición y desarrollo de áreas protegidas dentro del ámbito de su respectiva región. Recordemos la importancia que tienen hoy día, jóvenes, de la participación de ciudadanos, creo que muy respetables, muy comprometidos también con su comunidad, al formar parte de los consejos de desarrollo, ya sea a nivel urbano o bien a nivel rural, para detectar para las necesidades que existen en sus localidades, en sus comunidades, y tratar de compartir precisamente las problemáticas y las posibilidades de solución de problemas de esa problemática a nivel urbano o a nivel rural. Y obviamente el papel que han jugado las municipalidades en sus respectivos consejos jóvenes. El título segundo se refiere de la conservación de la flora y fauna silvestre y de su hábitat. Capítulo 1 de la conformación de las áreas protegidas. Artículo 7, también recordemos, en materia forestal, están las áreas protegidas, jóvenes, se señala especialmente en el tema del aprovechamiento forestal. Recordemos, la ley forestal nos remite precisamente al CONAP, al consejo, a este consejo, jóvenes, para abordar precisamente el tema de la concesión forestal. ¿Recuerden? El tema de la concesión forestal, o en su caso, de la licencia forestal. Es más, perdón, jóvenes, más la concesión forestal. Pues ya la licencia hemos visto es en áreas privadas, pero sin embargo vamos a ver también acá hay áreas protegidas en fincas privadas. Lo único queda bajo la administración del dueño de la finca, a menos que disponga otra cosa el propietario de la finca, el propietario de la hacienda o el propietario del predio. Artículo 7, áreas protegidas. Son áreas protegidas incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, los recursos conexos, y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función y sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, o sea, los organismos vivos, jóvenes, las comunidades bióticas, los organismos vivos, de los fenómenos geomorfológicos, se refiere principalmente a estos fenómenos geomorfológicos únicos, más la relieve de la tierra, jóvenes, la conformación propiamente de la tierra, de las fuentes de suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible. Ahí estamos hablando de áreas protegidas, razón por la cual
pues se trata de proteger estas áreas casi de manera rigurosa, porque si no se protegen, lo más probable es que sean objeto de deforestación irracional, deforestación así, dilapidaria, jóvenes. Entonces, está atentando precisamente contra de las cuencas críticas de los ríos y de las zonas protectoras de los suelos agrícolas. Artículo 8, categorías de manejo, ya les indicaba, jóvenes, está en el artículo, decía, en el artículo también 8 del reglamento de la ley. Las áreas protegidas para su óptima administración y manejo se clasifican en parques nacionales, en biotopos, reserva de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida silvestre, áreas naturales, recreativas, reservas naturales, privadas, y otras que se establezcan en futuro con fines similares, las cuales integran el sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, veíamos sus siglas, creado dentro de esta misma ley, independientemente de la entidad, persona individual o jurídica que las administre. Entonces tenemos acá, jóvenes, las categorías de manejo se especifican ya muy puntualmente en el artículo 8, les decía, del reglamento de esta ley. Les hablaba de la categoría tipo 1, la categoría 2, tipo 3, 4, acá, jóvenes, de la categoría tipo 6, 6 categorías de manejo. Están, repito, en el artículo 8 del reglamento, jóvenes. Fondos propiedad de la nación, las tierras de la nación, las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la nación que reúnan características adecuadas para ello, deberán dedicarse preferiblemente a objetivos de conservación bajo manejo. La Oficina de Control de Reservas de la Nación, OCREN, dará prioridad a la administración conservacionista de los litorales lacustres y marinos y ribera del río. OCREN, jóvenes, la Oficina de Control de Reservas de la Nación, se encarga precisamente de velar y garantizar por la administración conservacionista, como se indica acá, de las orillas de los ríos, de las orillas de los lagos y también acá, jóvenes, del mar. Alguien que quiere hacer uso de una porción de tierra con fines recreativos, precisamente a la orilla de un río, de una laguna o del mismo mar, pues tiene que hacer sus gestiones ante esta Oficina de Control de Reservas de la Nación, OCREN. Es la entidad encargada precisamente de esta administración. Artículo 10, áreas de propiedad privada. Les decía, tenemos acá propiedad, fincas, haciendas particulares o de particulares. También pues se pueden constituir ahí estas áreas. Artículo 10, área de propiedad privada. Cuando una área de propiedad privada haya sido declarada protegida, o sea susceptible de ser declarada como tal, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma. Es decir, que no, obviamente no pierde sus derechos como propietario. Lo único que se somete a la disposición de esta ley, obviamente, va para el aprovechamiento precisamente de los recursos que se mantengan en esa área protegida que fue constituida en su propiedad y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al sistema de guatemalteco de áreas protegidas. Artículo 11, estudios de área protegida. Tenemos acá la declaratoria oficial de un área protegida de cualquier naturaleza que sea, debe fundamentarse en un estudio técnico aprobado por el CONAF, que analice perfectamente las características y condiciones físicas, sociales, económicas y culturales y ambientales en general que prevalecen en la zona propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral de su población.
Dicho estudio seguirá los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley y podrá ser realizado por profesionales con formación en el área ambiental o ciencias afines, activos en los respectivos colegios profesionales. A diferencia de lo que veíamos, jóvenes, en la ley forestal se señala exactamente quiénes son estos profesionales, en el sentido de su preparación académica. Ahí nos refería expresamente a ingenieros agrónomos, ingenieros forestales. Sin embargo, acá, sencillamente, de manera general, se refiere a profesionales en formación en el área ambiental o ciencias afines. Podríamos pensar, por ejemplo, en agrónomos o bien en forestales, en ingenieros forestales, porque acá se está hablando ya de profesionales y no técnicos jóvenes, es decir, que se cierra la posibilidad de participación de los peritos forestales y de los peritos agrónomos. Luego señala activos en los respectivos colegios profesionales. Tienen que ser profesional universitario, ya sea ingeniero agrónomo, ingeniero forestal o alguien con estudios en derecho ambiental. Sin la menor duda, o en el tema ambiental, no necesariamente en derecho, pero en el tema ambiental, o como se indica acá en ciencias afines, decíamos, en agronomía. Y este estudio que se va a realizar tiene una denominación que viene más adelante, es el estudio de impacto ambiental, jóvenes, que es muy importante, el estudio de impacto ambiental. Así tenemos en el artículo 12, procedimiento general para la declaratoria en base a las propuestas que se reciben en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que crea esta misma ley, o en las que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre la justificación de la propuesta de medios. Si las conclusiones del estudio técnico hacen recomendable la creación legal del área protegida, se propondrá la iniciativa de ley al organismo legislativo para su creación y legislación correspondiente. Una vez emitido el decreto respectivo, la Secretaría Ejecutiva de CONAP dispondrá lo conveniente para su aplicación inmediata y su adecuada programación, administración y financiamiento y control. Quisiera comentarles el caso, jóvenes, que fue muy conocido públicamente, en el caso de los municipios, especialmente de Chajul, del Quiché, jóvenes. Ahí existían unas tierras comunales, las incluso ejidales, si queremos, que venían del tiempo de la colonia, y parte entregada a las comunidades indígenas, y administraba precisamente la comunidad indígena de, de este lugar, de este municipio, no es Chapulgones, me equivoco, por favor, pero en el Triángulo Ixilgones, en el municipio Ixil. Entonces viene, tampoco es Cotzal, Chapul, Nevaj, perdón, Nevaj. Entonces viene, no estaban de acuerdo que CONAP, sin la consulta a estas comunidades que administran precisamente esas tierras, se declarara una declaración de área protegida. Y prácticamente el haberse declarado por el Congreso de la República esta tierra, esta finca, como área protegida, jóvenes, prácticamente la administración local ya no pudo accesar precisamente a estas tierras. Y cuidadas, por decir así, celosamente por parte de las comunidades chiles, jóvenes, para su conservación, ya que de ahí extraían material precisamente para hacer sombreros o sopladores, incluso los petates, y tenían libre acceso precisamente a estas tierras, pero al haberse declarado como área protegida sin su conocimiento y participación, generó un problema. Incluso se plantearon algunas acciones en contra precisamente de esta
disposición. Sin embargo, pues no tuvo el efecto esperado. Pero precisamente acá se habla de que le corresponde ya al Congreso de la República, jóvenes, emitir la ley correspondiente. Y tiene que venir de la ley, no del Ejecutivo o de cualquier otra instancia, tiene que ser del organismo, el organismo legislativo, mediante precisamente decreto para la creación de estas áreas protegidas, e incluso como veremos en el caso de la ley, casi al final de la ley, jóvenes, algunas ya declaradas por el Congreso de la República. Artículo 13, fuentes de agua. Como programa prioritario del CIGAP se crea el subsistema de conservación de los bosques pluviales, especialmente donde hay mucho pino, llueve bastante, jóvenes, entonces existe el interés de la conservación precisamente de esos bosques, de tal manera de asegurar un suministro de agua constante y de aceptable calidad para la comunidad guatemalteca. Dentro de él podrá haber reservas naturales privadas. Artículo 14. Administración de reservas naturales privadas. Las personas individuales jurídicas podrán administrar áreas protegidas de su propiedad directamente o por mandato, cuando cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento y demás disposiciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Artículo 15. Recuperación de las actuales áreas protegidas. Se declara de urgencia y necesidad nacional la recuperación de las áreas protegidas existentes ya declaradas legalmente, para que realmente exista esa conservación, exista la protección, jóvenes, como ha sucedido en el Petén, en la Laguna del Tigre, que es un área protegida. Sin embargo, ahí hay asentamiento humano y va creciendo la población, y es la idea precisamente de la recuperación de las actuales áreas protegidas, porque va creciendo la población, y al crecer la población, como veíamos en el tema silvícola, jóvenes, importa, quizás, digamos, tiene poca importancia la cultura forestal que se tiene en Guatemala. Cortar árboles interesa más la frontera agrícola, que avance la frontera agrícola, la práctica de la agricultura, porque es lo que da de comer casi de inmediato. En tanto que lo forestal, veíamos, estamos pensando de aquí a 5 a 10 años, en tanto que la agricultura a los 6 meses y mucho, ya se tiene el producto que se busca. Artículo 16, zona de amortiguamiento. Se establece zona de amortiguamiento alrededor de todas las áreas protegidas existentes o de las que se crean en el futuro consistente en la superficie territorial. En eso consiste una zona de amortiguamiento consistente en la superficie territorial que proteja el funcionamiento adecuado del área protegida, especialmente en el tema agua. Artículo 17. Áreas protegidas fronterizas. En las áreas protegidas fronterizas se promoverá la celebración de convenio con el país o países vecinos a efecto de lograr medidas protectoras concordantes entre estos países. Guatemala y Honduras han tratado precisamente este tema, especialmente Guatemala y Honduras, sobre todo por el tema de la contaminación que señalan los hondureños por parte de Guatemala. Acá se ha tratado de suscribir convenios de cooperación en este sentido para evitar precisamente esta contaminación. Capítulo 2, del manejo de las áreas protegidas. Y aquí viene el estudio de impacto ambiental que les indicaba, jóvenes, pero tenemos primero, acá artículo 18, planes maestros y operativos de manejo de cada una de las áreas protegidas del sistema guatemalteco de áreas protegidas CIGAP estará definido por su respectivo plan maestro. Se nos habla de un plan maestro, el cual será compartimentizado en detallado a planes operativos anuales, los cuales serán elaborados por el ente ejecutor del área o la persona individual jurídica que la administra. Todos los planes maestros y operativos deben ser registrados, aprobados por y supervisados por la Secretaría Ejecutiva de CONAP para verificar que se cumpla con los propósitos de conservación de esta ley de CONAP. Tomará las acciones legales pertinentes en caso contrario. En el texto de esta ley, en el cuerpo de esta ley, se regulan 3 delitos en este tema de áreas protegidas.
al igual que veíamos en la ley forestal. Acá son 3 delitos y también se regula el tema de las faltas. Luego las concesiones, exactamente aquí tenemos el caso de las concesiones. El CONAP podrá dar en arrendamiento u otorgar concesiones de aprovechamiento en las áreas protegidas bajo su administración, siempre y cuando el plan maestro respectivo lo establezca, lo permita claramente, debiendo suscribirse los correspondientes contratos de concesión. No señala el procedimiento, pero acá se habla precisamente de las concesiones por parte del CONAP y tampoco indica que sea a la luz de lo que establece la ley de contrataciones del Estado. Únicamente se indica lo referente a las concesiones con su otorgamiento. Artículo 20. Actividades dentro de las áreas protegidas. Las empresas públicas o privadas que tengan actualmente o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas celebrarán de mutuo acuerdo con el CONAP un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación determinadas por un estudio de impacto ambiental. Este es el estudio que les indicaba, jóvenes. Un estudio de impacto ambiental presentado por el interesado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual con su opinión lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Hago la aclaración acá, jóvenes, por favor. Esta Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, ya no existe. Existió la Comisión Nacional del Medio Ambiente al principio, y esto lo vamos a ver en derecho ambiental, juega un papel importante, pero sin embargo en el año 2000, mediante el decreto que les mencionaba, el decreto del Congreso de la República, el decreto número 90-2000, se creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR, que vino a sustituir a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Así que en cualquier disposición que encontremos a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, vamos a entender que se nos está hablando por mandato legal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ya que esta comisión dejó de existir. Entonces le corresponde ahora al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la evaluación, precisamente, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación de que se trata. Quisiera referirles brevemente, jóvenes, en el caso en Alta Verapaz, Cobán, en el municipio de Cobán, se quiso aperturar una carretera, como se indica acá, jóvenes, para el transporte dentro del perímetro, pasando por el área protegida de la laguna La Chua, que es muy famosa, se ve en Guatemala, conocida tanto a nivel nacional como fuera de Guatemala, sin contar lamentablemente con el estudio de impacto ambiental. Empezaron a aperturar la carretera, pero los medios de comunicación hicieron ver esto, los ecologistas, los ambientalistas, jóvenes, las organizaciones a los que trabajan alrededor del tema ambiental, llegaron a establecer de que no existía el estudio de impacto ambiental. Se suspendió la apertura de esa carretera, porque al no existir este estudio de impacto ambiental, que es muy importante, y vamos a ver que en el mismo caso de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente se exige un estudio de impacto ambiental para los aprovechamientos en este tipo de áreas. Al no existir, pues obviamente, bueno, no se puede autorizar trabajo alguno en estas áreas protegidas. Repito, es el caso que pasó precisamente en esta área protegida de La Chua, en Cobán, Alta Verapaz, y sin el estudio de impacto ambiental, se suspendió el trabajo, y ya no se realizó. Entonces, es muy importante esto, el estudio de impacto ambiental en este tema. Artículo 21. Impacto ambiental de rutas. Cuando por cualquier razón las áreas protegidas tengan o deban construirse caminos, ya sea para transporte interno del área protegida o para transporte de uso general, es el caso este que les mencionaba, estos deben ser construidos solamente si se logra un estudio de impacto ambiental, pero tiene que ser favorable. Se somete a CONAP y tiene que pronunciarse CONAP al respecto, jóvenes, porque si no, si el estudio es de impacto, estudio de impacto ambiental es desfavorable,
pues obviamente no se va a autorizar ese trabajo que se pretende realizar. Presentado por el ente o empresa interesada en la construcción y aprobado acá, vamos a ver, ya por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el CONAP. Tiene que pasar por estas dos entidades del Estado, el Ministerio y el Consejo Nacional. Cuando la construcción sea realizada por el concesionario, este será el responsable de su construcción, modificaciones y mantenimiento, al menos por el tiempo que dure la concesión, salvo si el contrato se especifica lo contrario. En el caso de las áreas públicas, las rutas serán construidas y mantenidas por el Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Y luego el caso de los asentamientos humanos. Artículo 22. Las personas individuales o jurídicas que se encuentren asentadas dentro de las áreas protegidas o en las que en el futuro obtengan su declaración legal deberán adecuar su permanencia en las mismas a las condiciones y normas de operación, uso, zonificación de la unidad de que se trate, o procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma. Es decir, que también las personas, los individuos, o como se indica acá, las organizaciones, pues tienen que estar en ese marco de protección de estas áreas protegidas. En el capítulo 3 se refiere a la conservación de la flora y la fauna silvestre. El artículo 23, flora y fauna amenazadas. Se refiere a estas, se considera de urgencia y necesidad nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de extinción, de las amenazas y la protección de las endémicas, o sea, las del lugar. Artículo 24, el listado de especies amenazadas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, elaborará anualmente los listados de especies de fauna y flora silvestre de Guatemala amenazadas de extinción, así como de las endémicas y de aquellas especies que no teniendo el estatus indicado antes, requieren autorización para su aprovechamiento y comercialización. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se publicarán en el diario. Ya que, así brevemente, jóvenes, por ejemplo, vienen especies de flora y fauna de otros países y a veces esos países hoy ha sucedido que traen algunos algunas especies que son propias de otros países y tanto acá en nuestros países jóvenes han venido incluso casi a la especie de especies que vienen, razón por la cual se habla de este listado de especies amenazadas. Y luego el convenio, vamos a ver, hay un convenio, el convenio internacional, este es el CITES, recordemos acá, los listados de especies, flora y fauna de los apéndices 1 y 2 del convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, decreto 63-79 del Congreso. Este decreto 60 convenios sobre comercio internacional de especies amenazadas, según sea aprobados por las partes contratantes, se consideran oficiales para Guatemala, salvo reserva expresa de la autoridad administrativa guatemalteca del convenio. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se publicarán en el año. Por otro lado, un poquito por rápido, jóvenes, el artículo 26 se refiere a la exportación de las especies amenazadas. Se prohíbe la libre exportación y comercialización de las especies silvestres de flora y fauna amenazadas de extinción extraída de la naturaleza. Solo se podrá exportar llenando los requisitos, o sea que se pueden exportar, pero llenando requisitos de aquellos ejemplares que hayan sido reproducidos por personas individuales o jurídicas analizadas en condiciones controladas a partir de la segunda generación. En este caso también es aplicable el convenio, el CITES, regulación de especies amenazadas. Por favor, lo lean, jóvenes. En relación a las vedas, hoy estamos precisamente en el caso de las especies marinas, jóvenes, se ha emitido una veda. El Consejo Nacional de Áreas Marinas propondrá al Congreso de la República las vedas continental e insular en todo el territorio nacional. Si lo considera necesario, lo hará conjuntamente con instituciones públicas y privadas. Hoy se nos habla precisamente de la marea roja, entonces sí, lo que implica para la vida del ser humano.
Centro de rescate, se crea el Centro de Rescate, Investigación y Rescate de Flora de la Fauna Silvestre, y funcionará como un programa permanente de CONAF. Introducción de plantas, esto les indicaba, y animales, se pueden introducir libremente especies exógenas a los ecosistemas que se encuentran bajo régimen de protección, porque muchas veces esta especie de plantas y animales que vienen de afuera de otros países jóvenes son bastante agresivas. Son especies muy agresivas que a veces incluso pues vienen a matar a las especies nativas, en el caso propiamente de nuestro país. Y de ahí la regulación, razón por la cual se indica para realizarla deberá contarse con la aprobación del CONAF, si está preestablecido el plan maestro y el plan operativo vigente. Igualmente la introducción de peces exóticos o a cuerpos de agua natural, por cualquier entidad del Estado privado, requiere el visto bueno del CONAF. Luego, el ganado cimarrón. Les leía en el caso, precisamente acá en el reglamento, en este glosario, jóvenes, señala que cimarrón son especies domésticas de animales que accidental o deliberadamente son introducidas en la naturaleza y que se comportan como animales silvestres. Entonces dice, el cimarrón por cualquier causa se encuentra dentro de áreas protegidas que ha sometido a las disposiciones de manejo de la unidad de conservación que corresponde. Luego, por favor, acá tenemos en el capítulo 4, incentivos fiscales a la conservación del patrimonio nacional, fueron derogados, el aprovechamiento racional de la flora y la fauna silvestre, el aprovechamiento de la flora y la fauna. Nuevamente, acá, jóvenes, recordemos, todo aprovechamiento implica un beneficio. Todo aprovechamiento va a implicar un beneficio, jóvenes, ya sea un beneficio económico, si se trata de actividades comerciales, o un beneficio para la ciencia, para el conocimiento, si se trata de programas científicos o académicos. Así tenemos en el artículo 73, nos indica para los fines de esta ley se entiende aprovechamiento de la flora y fauna cualquier acción de búsqueda, recolecta, extracción, reproducción, captura o muerte de ejemplares de plantas o animales silvestres, según el caso. Dependerá pues para qué jóvenes, pero se tiene que obviamente entender el espíritu de la ley al respecto. Las cuestiones que se emiten en relación al aprovechamiento de la flora y fauna de la presente ley. Artículo 35. La autorización para el aprovechamiento de los productos de vida silvestre protegidos por esta ley, sus reglamentos y leyes conexas, el interesado deberá contar con la autorización correspondiente expedida por la. El papel del CONAF es muy importante en este sentido, razón por la cual debe realizar esta actividad, estas funciones con mucho celo, con mucha objetividad y responsabilidad, pues por las autorizaciones que emite al respecto. Aprovechamientos especiales. En los aprovechamientos forestales, hemos ya hablado de esto, legalizados por, aquí ya no es de GIBOS, recordemos, en la Dirección General de Bosques, fue sustituida por INAV, institución del Estado actual, vela precisamente por este tema. Entonces tenemos acá el INAV, autorizada por el INAV, se podrá hacer colecta de plantas y animales, siempre que previamente se obtengan los permisos del CONAF. El INAV y el CONAF mantendrán una coordinación estrecha y permanente respecto de estas actividades. Derechos de caza. Los habitantes del país, nacional y extranjero, que desean capturar o cazar animales, deberán obtener la licencia respectiva y cumplir con los requisitos establecidos por esta ley. Excepción, una licencia para el aprovechamiento de la fauna y flora del país no autoriza al tenedor a realizar tales actividades en áreas no indicadas o en propiedades particulares. El capítulo 2 se refiere a la caza y la pesca deportiva. Por favor, lo lean, jóvenes. El capítulo 3 se refiere a las disposiciones especiales. Artículo 47, autorización para investigación. El CONAF autorizará o generará las investigaciones de tipo y categoría que se realicen en áreas protegidas, de acuerdo a las normas que se establezcan para el efecto. Nuevamente lo de la caza, que no es de nuestro especial, jóvenes, no leen, por favor.
cuotas de exportación permitidas acá en relación a animales cazados, importación, la exportación de animales silvestres cazados que no estén en los listados de especies amenazadas, pero que sí estén en el listado de especies protegidas, podrá hacerse por cuotas anuales o mensuales, cumpliendo con los requisitos establecidos por el CONAP en la respectiva reglamentación. Importación de vida silvestre, la importación de flora y fauna silvestre requiere aprobación expresa, obviamente por parte del CONAP. Control de embarques de vida silvestre, de igual manera, la intervención del CONAP, las normas para el uso de la vida silvestre, las personas individuales jurídicas que regularmente se dedican o desean realizar actividades de corte, recolecta, caza, captura, transporte, tenencia comercial, intercambio, investigación, comercialización de plantas o animales silvestres vivos o muertos, partes o derivados de los mismos deberán contar con la autorización expresa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. De otro modo, pueden incurrir en un hecho delictivo, jóvenes, como ha sucedido con algunas personas que traen, lamentablemente, por ejemplo, algunos loros de Petén para la ciudad de Guatemala, adormecen estos animales, dan determinado químico, pastilla, traen adormecidos estos animales, jóvenes, pero si los encuentran, así pues, incurren en el hecho delictivo que establece esta ley. Entonces, acá tenemos normas para el uso de la vida silvestre, producción de plantas y animales silvestres. Toda persona individual o jurídica que con fines comerciales o acumulativos se dedica a la reproducción de animales o plantas silvestres debe de cumplir con los requisitos establecidos en la ley y, obviamente, jóvenes con conocimiento con la regencia para la producción de la vida silvestre, por favor, resguardo de los recursos naturales, nos interesa de manera general. Artículo 55. Quienes tengan concesiones de aprovechamiento de recursos naturales en regiones silvestres, aunque no estén bajo régimen de protección, tienen la obligación de evitar el uso de recursos no autorizados dentro del área de concesión por sus propios empleados, dependientes, concesionarios de personas ajenas. También deben restaurar aquellas asociaciones o sistemas que fueron evidentemente directo e indirectamente, así como limpiar y promover la calidad de los medios que vienen. Esto es importante, jóvenes, en cuanto al resguardo de los recursos naturales. El hecho de que se les dice, como dice la ley, licencia para tampoco quiere decir que acaben con todos los animales y con toda la flora y la fauna de estos lugares, precisamente en las áreas protegidas. Dejo esto hasta acá, jóvenes. Por favor, continúen con la lectura del órgano de dirección, especialmente en relación al CONAP, nos interesa mucho, y vamos a ver la integración precisamente del CONAP en la próxima clase. Entonces, finalmente, dado que se nos fue el tiempo, jóvenes, por favor, entonces, solo quisiera recordar, por favor, para los que no se evaluaron y ya solicitaron su examen extraordinario debidamente justificado, jóvenes, se va a realizar el viernes 28 a las 8:15, de 8:15, de 20:15 horas a 21:15 horas el día, repito, viernes 28, jóvenes, para que completen su evaluación. Y en relación a su resultado, pues espero tener todo ya para el día lunes. Muchas gracias, quedamos acá, jóvenes, y luego entraríamos a la estructura agraria y la reforma agraria en nuestro país. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, pues les quedo muy agradecido, jóvenes, nos estamos viendo. Muchas gracias, licenciado. Gracias, igual, Carolina. Buenas noches. Y gracias también por sus sugerencias. Pero aquí podemos hacer otro trabajito para el final. Lleva tiempo, fíjese. Claro, es que fíjese que somos numerosos en el salón, pero no, yo creo que al final no viene difícil. No viene difícil. Sí. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Les deseo feliz descanso. Gracias, feliz fin de semana, Catalino. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Feliz noche, licenciado. Sí, buenas noches. Gusto saludarles. Feliz noche,